que angustian mi día, malas decisiones que hoy me hacen llorar. Ya mi vida no tiene sentido, solo existo y necesito vivir. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero. Amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Hoy me postro y clamo a tu nombre. En tu palabra encuentro perdón. En ti hoy descanso, haz en mí un milagro. Cambia mi vida, dame sed de ti. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero, amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero. Amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Conocerte, Jesús, es todo. Dios te bendiga, querido hermano. Bienvenido a este momento donde estudiamos la Biblia. Estamos estudiando unas lecciones poderosas que nos ayudan a comprender los mensajes bíblicos, que nos ayudan a encontrar ese camino para poder encontrar la salvación, para poder llegar a la salvación. Y ya hemos descubierto que ese camino es Cristo Jesús. Gracias a ti por estar allí pendiente. Gracias por compartir ese link de la transmisión para que muchos más conozcan de Cristo Jesús. Hemos tenido grande alcance y gracias al Señor hemos visto vidas transformadas. Algunos están deseosos, están allí con ese deseo ardiente de conocer más a Cristo Jesús. Es lo mejor. Mira, si todos los seres humanos buscaran a Dios, si toda la humanidad se convirtiera al Señor, entonces este mundo surgiría un cambio totalmente diferente, o sea, un cambio total, porque Cristo marca la diferencia. Cristo Jesús hace la diferencia en todas las personas. Por eso a ti te agradezco y te felicito por estar allí pendiente, dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Y en este momento quiero pedirte para que allí donde estás, por favor me acompañes inclinando tu cabeza y haciendo una oración a Dios para que nos dé iluminación y así podamos entender su palabra. Oremos, por favor. Querido Señor, gracias, porque en este momento tú nos has permitido abrir allí la aplicación,
abrir el celular, el computador, estar allí pendientes, Padre, de la transmisión. Bendice a ese amigo, bendice a ese hermano que está allí viéndome, Señor. Llénalo de tu poder. Dale el Espíritu Santo e ilumina nuestras mentes para comprender tu mensaje en Cristo Jesús. Amén. Bienvenido una vez más y hoy vamos a estudiar un tema muy poderoso que tiene que ver con nuestra salvación, lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Es importante porque es que allí es donde nosotros centramos nuestra esperanza. Si vivimos en el Evangelio, si predicamos de Cristo, si tenemos una Biblia y la leemos, si oramos, si vamos a la iglesia, si hablamos a otros acerca de Cristo Jesús, si llevamos a Cristo en el corazón, precisamente es porque buscamos algo. ¿Qué es lo que buscamos? La salvación. Es esa corona, es ese premio, es ese logro, no sé, bueno, lo que tú quieras decir, pero es eso que todos queremos alcanzar. Si tú le preguntas a todas las personas, a cualquier persona, ¿tú quieres ser salvo? Nunca te va a decir, no, yo no quiero. Sería extraño si alguien te dijera eso. Si alguien dijera, yo me quiero perder, yo quiero que me caiga fuego y azufre del cielo y me consuma, yo quiero perderme por toda la eternidad. Eso es ilógico que alguien piense de esa manera. Quizá pueda haber algunos, sí, pero todos, en la gran mayoría, todos queremos alcanzar la salvación. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Son preguntas que hay en la mente de muchas personas. Y tal vez tú tengas esa misma pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es el camino? Porque hay muchos caminos, aparentemente. La gente me presenta muchos caminos. La gente me dice, es por aquí. Otros me dicen, es por acá. Otros me dicen, no, esta es la verdad. Yo soy la iglesia verdadera. Nosotros somos la iglesia verdadera. Es aquí, no es allá. O sea, es una pregunta que hay en la mente de muchas personas. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿O qué dice la Biblia? Bueno, ahora vamos a estudiar lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Por eso, bienvenido. Y vamos a entrar de lleno entonces a ese tema tan especial. Primero, empecemos aclarando, empecemos hablando acerca de las consecuencias del pecado. Porque tú crees que pecar, sí, a veces se disfruta el pecado, porque es así, el pecado a veces es rico, es delicioso. Cuando tú estás pecando, disfrutas a veces. Y sí, pero ¿qué consecuencias tiene el pecado? ¿Será que tiene consecuencias? Algunos dicen, no, tú pecas allí tú mismo y no tiene ninguna consecuencia si tú no lo piensas mal. O sea, todo lo que tú piensas en tu mente, eso es pecado. Pero si tú crees que ese pecado no trae consecuencias, no trae nada malo, entonces no es pecado, no es malo, no te preocupes. La gente enseña muchas cosas por allí, pero ¿qué dice la Biblia? Veamos las consecuencias del pecado. Acompáñame allí al texto bíblico, Romanos capítulo 5, versículo 12. Nota lo que dice la palabra del Señor. Romanos 5:12. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Qué triste. Cristo Jesús, cuando creó al ser humano, Génesis 1:31 dice, y era perfecto. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Nota bien, cuando Dios creó al ser humano, lo creó perfecto. Dios no lo creó para que muriera. El objetivo de Dios al crear al ser humano era para que viviera eternamente. Sin embargo, le dio libertad. Y esa libertad se convirtió en nuestro peor enemigo. Porque la muerte llegó consigo por las decisiones que tomamos. Tantas gentes que mueren. Tantos inocentes que mueren. Y la gente pregunta, ¿pero por qué Dios permite que la gente muera? ¿Por qué mueren inocentes? ¿Por qué tienen que morir personas que no han hecho nada malo? Porque es consecuencia del pecado. Fue Satanás quien trajo todo eso. La gente grita, la gente rumora, la gente se desespera cuando viene la muerte, porque es así. Es nuestro peor enemigo. La muerte llega y destruye. Porque divide a las familias, las golpea de manera terrible, porque nadie quiere despedir a un ser querido.
Es triste esos momentos cuando tenemos que dejar a nuestro ser querido allí en el sepulcro. Eso es doloroso y tal vez tú hayas tenido que presenciar ese momento tan duro en tu vida. Has despedido a un ser querido y es doloroso y me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Esa es la consecuencia del pecado. No fue Dios quien lo trajo. Dios no creó la muerte, querido amigo. Sácate eso de la mente si tal vez lo tienes allí. Cuando tú estabas despidiendo a alguien, a veces la gente dice, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me lo quitaste? Otras veces decimos, era la voluntad de Dios. Y le adjudicamos todo al Señor, porque el ser humano siempre le echa la culpa a Dios de todo. Alguien murió y era la voluntad de Dios y Dios quería que muriera. No, querido amigo, Dios no quiere que el hombre muera. Dios no quería que nosotros tuviésemos que morir. Dios nos creó, por eso le dijo a Adán y Eva, coman de este árbol para que vivan, pero de este no coman, porque el día que de él coman, ese día van a morir. Allí está, el Señor Jesús no quería que tú y yo muriésemos, pero nuestra decisión nos hizo caer en la consecuencia final del pecado, que es la muerte. Sin embargo, en la Biblia hay esperanza en Cristo Jesús. Pero ¿esa esperanza está en nosotros? ¿Será que nosotros mismos podemos desarrollar esa esperanza? ¿Será que nosotros mismos podemos combatir el pecado y salir ilesos? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Acompáñame a Jeremías capítulo 2, versículo 22. Mire lo que dice el texto bíblico. Por más que te laves con lejía y uses todo el jabón que quieras, ante mí sigue presente la mancha de tu pecado. Yo, el Señor, lo afirmo. Nota bien, por más que te laves, por más que te limpies, por más que uses antibacterial, tomes jabón o en fin, hagas lo que sea por limpiar la mancha de tu pecado, querido amigo, esa mancha del pecado sigue ahí. Nadie puede limpiarte, ningún ser humano lo puede hacer. Es triste saber que algunas personas se inventan ideologías por allí, doctrinas. Dicen, tú tienes que pagar cierta cantidad de dinero y yo te doy la salvación. Escuché por allí hace algún tiempo el texto de una persona que dijo, deja tu ofrenda allí en la cuenta bancaria, danos tu recibo y entonces haré una oración por ti y tu pecado será perdonado. Eso no puede ser posible, porque la Biblia dice, por más que tú te laves, por más que tú pagues tanto dinero, por más que tú hagas tantas transferencias, no puedes limpiar la mancha de tu pecado. La mancha de tu pecado sigue delante del Señor. Entonces tú puedes decir, pero oh, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué entonces, haga lo que haga, la mancha de mi pecado va a estar allí? No tengo esperanza entonces. Tal vez estés allí sentado, pensando, triste. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que está en todas las mentes. ¿Qué puedo hacer? Si yo haga lo que haga, si yo me baño con un antibacterial, con un detergente bien que me limpia todas las inmundicias, pero el pecado no puede ser quitado. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Quién es mi esperanza? La Biblia te lo dice. Y yo quiero que tú hoy tengas claro que solo en Jesús hay esperanza. Mire lo que dice el texto bíblico. Es un texto que tú y yo conocemos muy bien. Es un texto que aparece en tantos lugares. En las calles a veces los pintan, en las paredes, en las casas, en las redes sociales publican mucho este texto. Pero es importante que llamemos la atención a ese texto, porque a veces se lee así por encima, pero no se le presta mucha atención. Juan capítulo 3, versículo 16, dice el texto bíblico. ¿Qué provisión hizo Dios para salvarnos? Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, nota bien, para que todo aquel que en Él crea no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Te parece maravilloso? Allí está la provisión. Tú puedes limpiarte con lo que sea, tú puedes lavarte con lo que sea, pero la mancha de tu pecado siempre va a estar ahí delante de Dios. Hagas lo que hagas, confieses tu pecado ante los hombres, pagues tanto dinero a los hombres para que te perdonen. La mancha de tu pecado siempre va a estar delante de Dios. Pero si vas a Jesús de todo corazón,
y aceptas su sacrificio, entonces allí encuentras vida eterna. El texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Allí está Jesús. Jesús es nuestro servicio expiatorio. Jesús es ese hombre que tomó nuestros pecados. Pero mira, es importante saberlo, sí, pero lo más importante es que tú aceptes ese sacrificio. Porque el texto bíblico me dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Quiere decir que hay otros que no creen en Jesús, y ese que no cree en Jesús se va a perder. Y ese que no cree en Jesús y que no acepta a Jesús y que no quiere entregar su vida a Jesús se va a perder, aunque Jesús haya muerto, aunque Jesús haya sufrido, aunque Jesús haya sido un sacrificio expiatorio, aunque Jesús haya derramado su sangre. Si tú no lo aceptas, te vas a perder y no puedes limpiar tu pecado. Tu pecado siempre va a estar delante de Dios si no aceptas el sacrificio expiatorio de Jesús. Por eso allí tenemos libre albedrío. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí aparece que tú y yo tenemos libertad. Jesús nos dijo, yo morí y es que obligatoriamente tú tienes que aceptarme. No lo dice. Dice, para que todo aquel que en él crea. O sea, la salvación es gratuita, pero también la salvación es por decisión. Tú no tienes que ser obligado a creer en Jesús. Nadie te puede obligar. Yo no te estoy obligando, querido amigo. Yo solamente te estoy mostrando una salida. Yo solamente te estoy mostrando la solución. Es Cristo Jesús. Tú decides si la tomas o no. Pero Dios te está llamando hace mucho tiempo. Dios te está hablando y Él presentó su sacrificio. Allí está todo lo que tú necesitas para ser salvo. Ahí está. Está claro. Solamente necesitas aceptarlo. Pero si tú no lo aceptas, te vas a perder. ¿Qué decisión vas a tomar? Ahí está. Pero Jesús ya lo hizo todo. Ahora, mira lo que dice el texto bíblico. ¿Cómo describió Jesús su misión? Lucas capítulo 19, versículo 10, dice el texto bíblico. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nota bien, ¿cómo describió Jesús su misión? ¡Qué bonito! Jesús dejó todo lo que tenía allá. Y tú y yo estamos en un sepulcro. Estábamos allá caídos, derrotados. Íbamos en una línea hacia el fondo, hacia el abismo. Nadie nos podía rescatar. Humanamente nadie podía hacer nada por nosotros. Nosotros mismos no podíamos hacer nada. Necesitábamos que alguien que estuviera por encima de nosotros viniese y extendiera su mano, lanzara un lazo, nos salvara. Ese alguien es Cristo Jesús. Pero para poder salvarnos, tú y yo necesitamos aceptar a Cristo Jesús. Pongo el ejemplo como alguien lo puso en cierta ocasión. Un hombre allí en un barco, está solo, es el hombre más fuerte del mundo, un hombre muy poderoso, tiene mucha fuerza, pero está en la embarcación allí en el mar y las olas lo golpean y es grandísimo. Yo te pregunto, ¿ese hombre puede salvarse por sí solo allí en medio del mar? No, la tormenta en algún momento lo va a hundir, lo va a hacer ahogar. Necesita la salvación de alguien que venga por encima de él. Y entonces aparece una nave, un helicóptero allí y lanza un lazo, una cadena o algo para salvarlo. Ahora, ¿ese hombre puede seguir salvándose con sus propias fuerzas? No. ¿Qué necesita hacer? Necesita sumar sus fuerzas a ese lazo o a esa cadena o a eso que le lanzan. Y cuando toma ese lazo, entonces puede ser salvado. Así es la salvación. Tú y yo no podemos hacer nada por sí solos. Tú y yo no podemos hacer nada para limpiar nuestro pecado. Pero Jesús extiende su lazo de amor, su lazo de salvación. Pero tú y yo tomamos la decisión si agarramos ese lazo, nos aferramos a él o lo dejamos. Algunos lo dejan porque dicen, no, eso no es cierto. No creo que sea verdad. Esos pastores predican es pura cosa. Quieren que la gente esté allá en su iglesia. Quieren es ganar dinero y empiezan a crear teorías allí en su mente que no son correctas. Se dejan creer por lo que los demás le dicen, pero no se dejan creer o no le creen a lo que Dios dice en su palabra. Dios lo dejó claro. La salvación es gratuita, pero necesitas tomar una decisión por Cristo Jesús y aceptar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz.
Ahora, ¿por qué es importante aceptar a Jesús y por qué Jesús es el único que nos puede salvar? Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. ¿Cometió Jesús algún pecado? Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas luchas y pruebas que nosotros, solo que Él jamás cometió pecado. ¡Qué maravilloso! Ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Dios. Por eso es que cada vez que tú estés pasando por problemas, por pruebas, por dificultades, Jesús está ahí a tu lado y te comprende, porque Él pasó por las mismas luchas, porque Él pasó por las mismas pruebas. Él sintió el dolor del rechazo. Él sintió el dolor de la muerte cuando mataron a su primo Juan el Bautista. La Biblia dice que Él se retiró y lloró porque le dolió, porque era un ser humano, porque tomó la forma de hombre para tener que también soportar nuestras luchas, soportar nuestras pruebas y así tener autoridad para ayudarnos al saber que como Él también sufrió, tú y yo sufrimos, así también como Él venció, tú y yo podremos vencer. Por eso ahora Él está allí frente al Padre, intercediendo por ti y por mí. Está allí implorando, presentando tu vida, diciendo, mira Dios, mira Padre, este hombre cometió un pecado grandísimo, pero aquí están mis manos, mira mis manos, aquí está mi sangre. Él está reclamando ese perdón, por eso yo te pido que lo perdones. ¿Te das cuenta por qué es importante tener a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro sustituto? ¿Te das cuenta por qué es importante aceptar a Jesús? Porque si tú no aceptas a Jesús y empiezas a hablarle a otras personas, y empiezas a orar por a otras personas, y empiezas a confesar tus pecados a otras personas, ¿quién va a interceder por ti ante el Padre? Nadie, solamente Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús es el único que intercede por ti y por mí ante el Padre, entonces ¿a quién debemos presentarnos? ¿A quién debemos aclamar? ¿En quién debemos confiar? Pues en Jesús, solamente en Jesús, porque Él es el único que puede interceder por ti y por mí. Nadie más que María, que Pedro, que Juan, que Pablo. No, ellos no. Fueron personajes importantes, eso es cierto. María fue importante porque fue la que concibió a Jesús. Pablo fue importante, Juan fue importante, Pedro fue importante, pero nadie tiene la facultad de interceder por ti y por mí, sino solamente Cristo Jesús, porque Él no cometió ningún pecado, porque Él se hizo hombre, soportó todo, sufrió todo, y entonces murió por ti y por mí, y su sangre la presenta ante el Padre e intercede por ti, solo si tú le oras a Cristo Jesús, solo si tú le oras a Él. ¿Y cómo pagó Jesús nuestra deuda? ¿Cómo pagó Jesús nuestro pecado? Mira lo que dice Isaías capítulo 53. Este es un texto bastante triste, bastante doloroso, bastante triste. Isaías 53, 3, 7 dice el texto bíblico. Acompáñame, vamos a leerlo todo. Isaías 53 dice la palabra del Señor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de los dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, por herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, amén, molido por nuestros pecados, para darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados, amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Allí está Jesús. Mira todo lo que tuvo que soportar Jesús. Mira todo lo que tuvo que luchar, todo lo que tuvo que experimentar Jesús, allí clavado en la cruz, llorando, sufriendo. Pero lo que más le dolía a Jesús no eran esos clavos, aunque era doloroso demasiado. Esos clavos desgarraron sus músculos, esos clavos desgarraron sus tendones, su tejido, allí la piel, los huesos tal vez los rompieron, las lágrimas se derramaban.
El dolor era terrible. Esas espinas que clavaban en su sien, en su cabeza. La sangre se derramaba. Esos látigos que le dieron, que le arrancaban parte de su piel, de su cuero. Eso era terrible. La caminata larga que tuvo que soportar cargando esa cruz. Todo lo hizo por amor a ti y a mí, querido amigo. Pero nada de lo que hizo Jesús puede tener importancia si tú no lo aceptas. Si tú no le entregas tu vida, todo lo que hizo Jesús fue en vano. Si tú no aceptas a Jesús, todo lo que Él hizo, todas las lágrimas que derramó, toda la sangre que derramó, todo el dolor que soportó fue en vano, querido amigo, si tú no aceptas su sacrificio. Por eso es tan importante que tú le entregues tu vida. Pero el texto bíblico dice: pero nosotros somos rebeldes y nos descarriamos. Y sabes, eso le duele más a Jesús. Porque como te decía, aunque los clavos dolieron, aunque los latigazos que le dieron en la espalda fueron dolorosos, aunque la corona de espinas que le pusieron en su cabeza fue muy dolorosa, sin embargo, le duele más cada vez que tú y yo lo rechazamos. Es doloroso para Él, le duele demasiado, porque se da cuenta que su sacrificio fue en vano. Porque se da cuenta que en vano luchó, que en vano sufrió, que en vano lloró, pues quería salvarte, pero tú no quieres aceptarlo. Querido amigo, no rechaces a Jesús, búscalo, porque Él quiere salvarte. Ahora, Jesús soportó todo eso, pero ¿qué fue lo que nos dio la victoria? ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22. Dice: pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Amén. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Así por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Amén. Allí está. Mira, Jesús cargó la cruz. Jesús recibió latigazos en la espalda. A Jesús le colocaron una corona de espinas. Jesús fue clavado allí en la cruz. Jesús murió. Pero si todo se hubiese quedado ahí, entonces tú y yo no tuviésemos esperanza. Si Jesús hubiese quedado clavado en la cruz, tú y yo hoy no tendríamos sentido, no tendría sentido lo que estamos haciendo. No tendría sentido creer en Jesús. Y eso es lo que dice Pablo. No tendría sentido predicar. No tendría sentido leer la Biblia. No tendría sentido orar si Cristo hubiese quedado clavado en la cruz. Por eso hoy todos aquellos que alaban y aman y predican y oran y le oran y se arrodillan ante una persona allí clavada en la cruz, le están adorando a alguien que está muerto. Jesús no se quedó muerto. Por eso no debemos hablarle allí a una imagen allí clavada en la cruz. No, porque Jesús resucitó y su resurrección fue la que nos dio la eterna salvación. Su resurrección fue la que ratificó, la que sentenció la muerte final del pecado, la destrucción completa de Satanás. Su resurrección es la que te da a ti la garantía de la salvación. Por eso nosotros como adventistas del séptimo día predicamos que Jesús vino y vivió como un niño, como un hombre, como un adulto. Que Jesús entregó su vida por ti y por mí. Él murió, pero que Jesús resucitó y pronto vendrá a pagar a cada uno de acuerdo hayan sido sus obras. Si tú lo aceptaste a Él, si tú le entregaste su vida, Jesús vendrá a rescatarte. Pero si tú no quisiste aceptar a Jesús porque no te interesó, porque no le creíste a Jesús, entonces Jesús vendrá a darte la consecuencia final de tus actos, que es la destrucción eterna, terrible. Pero acepta a Jesús, que allí está todo. Bueno, ya lo sabemos. Ya sabemos que Jesús resucitó. Ya sabemos que Jesús murió, que Jesús soportó todo eso. Que la única garantía para nuestra salvación, o más bien el único que nos puede ayudar a resolver el problema del pecado es Cristo Jesús, que nadie más lo puede hacer, y eso queda claro en la Biblia. Ningún ser humano tiene facultad. Por eso si alguien te dice, tienes que confesarte ante mí, yo te perdono, no le creas, porque la Biblia dice que el único que perdona es Jesús, porque Él fue el único que murió, resucitó y pronto vendrá. Él es el único que está intercediendo ante el Padre por ti y por mí. Ya lo sabemos, ya nos quedó claro. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué debes hacer? Tal vez te preguntas. Y ahora, ¿a dónde recurro?
¿Quién me puede ayudar? ¿Qué puedo hacer para encontrar a Jesús? ¿Qué debo hacer para encontrar esa salvación? ¿Qué debo hacer para que Jesús me acepte? ¿Qué debo hacer para que Jesús me limpie? ¿Qué debo hacer para que Jesús me sane y me dé la salvación? Mira lo que dice el texto bíblico. Primero debes hacer es creer en Jesús. Es lo primero que debes hacer. Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31 dice la palabra del Señor. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos contestaron, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Allí hay una persona desesperada que presenció un milagro grande, que presenció un milagro glorioso de parte del cielo. Como unos prisioneros fueron libertados y él quedó anonadado y él quedó sorprendido. Y lo único que dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tú ahora estás descubriendo algo valioso, que Jesús es el único que te da salvación. Tal vez estés preguntando, ¿qué debo hacer? Allí está la respuesta. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué significa creer en Jesús? Creer en Jesús no significa solamente usted saber que Él está en el cielo. Creer en Jesús no solamente cada vez que das por allí te golpeas y dices, ¡ay Señor, me pegué! No, creer en Jesús no solamente buscarlo cuando usted está desesperado, cuando estás en angustia y busca, Señor, ayúdame. No, creer en Jesús es vivir tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Creer en Jesús es moldear tu vida, es dejar defectos de carácter, es aceptar todo lo que Jesús dice en su palabra, no aceptar unas ciertas partes, no aceptar unas cosas, esto sí lo acepto, pero esto no, porque es que esto me gusta hacerlo, yo lo seguiré haciendo. Creo en Jesús, pero hago esto. No, creer en Jesús es cambiar nuestra vida totalmente. Eso es creer en Jesús. Creer en Jesús es dejar que Él dirija nuestra vida, es dejar que Él piense por nosotros. Es dejar que Él actúe por nosotros. Creer en Jesús es dejar que Jesús viva en nosotros y que Él se muestre en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comer, en nuestra manera de expresarnos. En todo Jesús tiene que ser reflejado. Cuando tú haces eso, entonces estás creyendo en Jesús y allí vas por un buen camino. Ahora, ¿qué otra cosa debes hacer? Segunda cosa que debes hacer, aceptarlo como único Salvador. Mira lo que dice Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos ser salvos. Qué interesante concepto el que presenta este texto. En todo el mundo dice, y yo diría en todo el universo, en todo lo que hay creado, en todo lo que existe, el único que puede perdonarnos es Cristo Jesús. Así que solamente debemos aceptarlo a Él. Esa es la segunda cosa que debes hacer. Primero, creer en Él. Y segundo, aceptar solamente a Cristo Jesús, nadie más. Deja todas esas imágenes que tienes. Deja todos esos ídolos que tienes. Nadie más te puede salvar, querido amigo. Hagas lo que hagas. Digas lo que digas. Pienses lo que pienses. El único que te puede salvar es Cristo Jesús. Tú puedes tener mucho conocimiento, tú puedes tener mucha experiencia, tú puedes saber demasiado, puedes tener muchísimo dinero, pero necesitas a Cristo Jesús igual que lo necesita una persona que no tiene nada. Todos necesitamos a Cristo Jesús y ante los ojos de Él somos iguales. Nadie es más que nadie. No te creas. Cristo Jesús es el único que te puede salvar y tú no tienes méritos. Tú no tienes méritos para salvarte. Cristo Jesús es el único que lo puede hacer. Así que no empieces a pensar otras cosas que no vienen al caso. Porque si no vas a Jesús te vas a perder aunque tengas mucho dinero. Si no aceptas a Jesús como único Salvador, te vas a perder. Aunque seas un hombre muy poderoso, te vas a perder. Porque Jesús es el único que te salva. Y la tercera cosa que tú debes hacer es abrirle la puerta de tu corazón. Mira lo que dice Apocalipsis 3:20. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Amén. Jesús está ahí tocando la puerta de tu corazón, querido amigo. Jesús está ahí dispuesto a entrar en tu vida. Jesús quiere salvarte. Jesús quiere que tú le abras la puerta de tu corazón. Jesús quiere moldear tus defectos de carácter. Jesús quiere ayudarte en ese proceso contra el pecado, en esa lucha que tienes contra el pecado. Jesús quiere ayudarte.
Jesús quiere mostrarte la salvación. Jesús quiere llevarte a un camino eterno. Jesús quiere llevarte a una vida eterna. Jesús quiere redimirte. Jesús quiere ayudarte a tu familia. Jesús quiere darte tantas cosas. Pero tú necesitas tomar una decisión. Tú necesitas elegir algo por Cristo Jesús. Mira lo que dice allí en pantalla. Creo que Jesús murió por mí. ¿Tú lo crees, querido amigo? ¿Crees que Jesús entregó su vida por ti? ¿Crees que Jesús es el único que te puede salvar? No María, no Pedro, no Juan, no Pablo, nadie más. ¿Crees que Jesús fue el único que murió por ti? Aunque Pedro también murió crucificado. Sin embargo, el único sacrificio expiatorio por nuestros pecados es Cristo Jesús. ¿Crees que Jesús murió por ti? ¿Lo aceptas como tu único Salvador? Él fue el único que murió por ti, querido amigo, nadie más. Él fue el único. Y ahora le entregas tu vida y le das tu corazón. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Yo te invito para que lo hagas. Cree en Jesús. Él está allí. Él entregó todo. Él soportó todo, querido amigo. Él soportó todo lo que tenía que soportar por ti. Tú necesitas abrirle tu corazón. Tú necesitas creerle a Jesús. Tú necesitas entender que todo lo que hizo Jesús es valioso. No dejes que quede en vano. No dejes que el sacrificio de Jesús sea en vano. Acepta su nombre, acepta su poder, acepta su salvación. Allí está. Mira, Jesús te la está entregando. Tú debes tomarla y atesorarla en tu corazón. Porque si no lo haces, te vas a perder. Y yo no quiero que te pierdas. Jesús tampoco quiere que te pierdas. Jesús te ama y te quiere salvar. Pero tú necesitas abrirle tu corazón. Ábrele a Jesús, querido amigo. No luches más. No esperes más tiempo. A veces decimos después, más adelante, todavía no estoy preparado. ¿Qué necesitas? ¿Qué preparación necesitas? No necesitas ninguna preparación. Lo único que necesitas allí, esas tres cosas: creer en Jesús, tenerlo a Él como único Salvador y abrirle tu corazón. Es lo único que necesitas. No necesitas más nada. Allí no dice que necesitas pagar dinero. Allí no dice que necesitas prepararte cierto tiempo. No dice. Solamente dice que debes creer en Jesús. ¿Y cuánto te cuesta creer en Jesús? No cuesta nada. Solamente necesitas tomar la decisión. Hazlo, por favor. Entrégale tu vida a Jesús. Busca a la persona que te compartió este link. Busca a la persona que tienes allí en tus contactos que pueda ayudarte. Un pastor tal vez. Un ministro, un hermano de iglesia, y dile: mira, yo quiero salvarme, yo quiero encontrar a Jesús, yo quiero conocer más de Jesús, yo estoy cansado de luchar en esta vida, me he dado cuenta que esta vida es sin sentido, que esta vida es oscura, que esta vida es vil sin Jesús, pero la vida en Jesús es hermosa. Por eso yo quiero entregarme a Él, por eso yo quiero vivir con Jesús, por eso yo quiero salvarme, porque he entendido que Jesús es el único medio para la salvación. Yo quiero entregarme a Él, ayúdame por favor. Y sin duda, querido amigo, esa persona te va a ayudar para que tú conozcas a Jesús. Pero no te quedes allí sentado, no te quedes allí esperando, no te quedes allí pensando si lo que te estoy diciendo es cierto. No, descúbrelo. Jesús es verdad, Él es real y te quiere salvar. Entrégale tu corazón. Acompáñame a hacer una oración para que tú te decidas por Cristo Jesús. Oremos, por favor. Querido Padre, gracias, porque tu mensaje es claro. Tu palabra es verdad, tú nos quieres salvar. Ayúdanos, oh Señor, cada día a entregarte nuestro corazón. Bendice a este amigo que está allí tratando de decidirse por ti. Entrégale el poder del Espíritu Santo para que Él pueda, Señor, decidirse por ti. En tus manos lo dejo, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Y no olvides, decídete por Cristo Jesús. Nos vemos en la próxima lección. Cosas que angustian mi día, malas decisiones que hoy me hacen llorar. Ya mi vida no tiene sentido, solo existo y necesito
vivir. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero. Amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Hoy me postro y clamo a tu nombre. En tu palabra encuentro perdón. En ti hoy descanso, haz en mí un milagro. Cambia mi vida, dame sed de ti. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero, amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero. Amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Conocerte, Jesús,